La Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, CNMC, tiene la buena y sana costumbre de multar a los operadores de telefonía y comunicaciones que no cumplen con las normas y reglamento establecido. El que manda es Paolo Basile y quien es lógico que el capo italiano ande cabreado como un mono. En este sentido Mediaset España, el grupo audiovisual líder en audiencia y beneficios en España, también encabeza las sanciones del regulador, habiendo recibido 26 multas desde que se creó el organismo que preside actualmente José María Marín Quemada. Según recoge Economía Digital, el importe total de todas las sanciones emitidas suman 6,19 millones de euros. Aproximadamente un 54,6% más que lo que representan las multas que ha recibido Atresmedia, su principal competidor. No obstante, si comparamos el importe de las sanciones con todo lo facturado durante el mismo periodo, a Mediaset estas infracciones solo le han representado el 0,1% de sus ingresos, vamos una limosna. Las sanciones son en su mayoría por incumplimientos en las directrices en cuanto a publicidad se refiere. Algunas de ellas por exceso de interrupciones publicitarias, otras por emisión de publicidad encubierta y otras por sobrepasarse en el tiempo de publicidad, en el que el límite de mensajes publicitarios y de televenta es de 12 minutos por hora natural. El importe de las sanciones emitidas oscila entre los 20.000 y el millón de euros, si bien las cadenas apercibidas han sido tanto las principales 4 y Telecinco, como alguna de sus temáticas, tal es el caso de Energy. Entre las 26 sanciones recibidas desde 2014 también aparecen por contenido inadecuado en publicidad, como la interpuesta en marzo de 2016 por anunciar bebidas alcohólicas en horario protegido. El importe de esta multa ascendió a algo más de 653.000 euros. Paradójicamente, sobre contenido inadecuado, fuentes consultadas de la industria televisiva destacan que existe una gran disparidad entre las multas recibidas por publicidad y las recibidas por contenido en sus series o programas. Llama la atención que, por ejemplo, Telecinco, que ha sido señalado en múltiples ocasiones por emitir programación inadecuada en horarios altamente protegidos, haya recibido pocas sanciones por el mismo motivo en su programación, explican. La más significativa que ha recibido Mediaset fue precisamente la última, en 2018, por más de 1 millón de euros, récord en lo que a cuantía se refiere, la más alta recibida por su competidora Atresmedia, en 2016, ascendió a más de 484.000 euros. Fue multada con 1.094.006 euros y 207.302 euros por 2 expedientes debido a la emisión de contenidos audiovisuales inadecuados para menores durante el programa Sálvame. No es la primera vez que el programa decano de las tardes de Telecinco, lleva ya 10 años de emisión ininterrumpida, está en apuros por avisos de competencia. Ya en 2014 se vio obligado a partir el programa en dos, creando Sálvame Naranja y Sálvame Limón, con el objetivo de adaptar sus contenidos a la franja horaria que ocupa. Pero el número de sanciones podría aumentar en los próximos meses. El organismo presidido por José María Marín Quemada anunció en noviembre que estaba estudiando en profundidad los distintos programas de Telecinco en los que se emite el programa Gran Hermano VIP. El motivo de la sanción, según se explicó, fue la entrada masiva de reclamaciones por la inclusión de contenidos de incitación al odio por razón de género, nacionalidad, discapacidad o religión. La investigación trataba de esclarecer si la cadena de Fuencarral infringió el artículo 57.1 de la Ley General de Comunicación Audiovisual, LCA, que establece multas de entre 500.000 euros hasta 1 millón de euros para los servicios de comunicación audiovisual televisiva.